Anthony Edwards no solo es una de las estrellas emergentes de la NBA, sino también uno de los jugadores más carismáticos y electrizantes del juego. Comparado constantemente con Michael Jordan por su estilo ofensivo-agresivo y su increíble atletismo, su camino hasta la cima ha estado marcado por tragedia, perseverancia y una evolución inesperada. Desde pequeño, Edwards no soñaba con ser jugador de baloncesto, sino estrella de la NFL. Criado por su madre y su abuela en Atlanta, Georgia, Anthony era un prodigio en el fútbol americano. A los 7 años, su tamaño, velocidad y fuerza lo convertían en una fuerza dominante en el campo, capaz de jugar como corredor, receptor y cornerback. Su físico, con pies grandes, manos fuertes y explosividad innata, lo hacían casi imparable. Sin embargo, todo cambió cuando Edwards presenció una volcada de su hermano mayor. Fascinado por el baloncesto, comenzó a practicar el deporte, pero su madre insistía en que su camino debía ser el fútbol, convencida de que Anthony podría sacar a su familia de la pobreza. A los 13 años, Edwards sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo durante un partido de fútbol. Esto afectó su movilidad por varios meses, pero paradójicamente, tras su recuperación, su físico evolucionó drásticamente. Su pierna izquierda se volvió más fuerte y explosiva, aumentando su capacidad de salto. A los 14 años, realizó su primera volcada y en ese instante abandonó completamente el fútbol para dedicarse por entero al baloncesto. Desde ese momento, su obsesión fue mejorar. Aunque su atletismo lo hacía dominante, su juego aún tenía grandes debilidades, especialmente en su tiro y manejo del balón. Fue entonces cuando conoció a Justin Holland, un entrenador de habilidades en Atlanta que vio su potencial y comenzó a moldear su técnica. Bajo la guía de Holland, Edwards entrenaba sin descanso, recordando las exigencias de su madre, quien siempre lo presionó para ser mejor. Pasaba horas en el gimnasio, mientras sus compañeros de escuela salían de fiesta. La dedicación lo convirtió en una rata de gimnasio, obsesionado con perfeccionar cada aspecto de su juego. Pero justo cuando su futuro parecía tomar forma, Edwards sufrió una de las pérdidas más devastadoras de su vida. A los 14 años, su madre falleció después de una larga batalla contra el cáncer, y 8 meses después, la misma enfermedad se llevó a su abuela. Sin sus dos pilares más importantes, Anthony quedó bajo el cuidado de sus hermanos mayores, quienes apenas eran adolescentes y enfrentaban dificultades financieras. La falta de estabilidad pudo haber afectado su desarrollo, pero Edwards no dejó que la adversidad lo detuviera. Canalizó su dolor en el baloncesto y siguió entrenando con más determinación que nunca. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Anthony Edwards canalizó su dolor en el baloncesto, llevando el número 5 en honor a su madre y abuela, quienes fallecieron un día 5 del mes. A medida que su talento crecía, también lo hacía su determinación por mejorar académicamente y asegurar su futuro. Para hacerlo, se transfirió a Holy Spirit Preparatory School, una institución privada donde el nivel académico era más exigente que en su escuela anterior. Esto implicaba realizar un viaje de más de 1 hora en cada sentido, usar uniforme y adaptarse a un entorno completamente nuevo, donde inicialmente se sintió fuera de lugar. Consciente de que su desempeño escolar sería clave para obtener una beca universitaria, Edwards reclasificó su graduación, lo que significaba cargar con más materias mientras se entrenaba en la escuela y en sesiones privadas con su entrenador, Justin Holland. La exigencia física y mental era extrema, y llegaba agotado a clase, al punto que un profesor, notando su cansancio, le permitió dormir en su oficina durante el día. A pesar de la fatiga, Edwards nunca bajó la intensidad. Su trabajo lo llevó a liderar a su escuela a un campeonato estatal y, en su último año, promedió 29 puntos y 10 rebotes por partido, convirtiéndose en uno de los 5 mejores prospectos del país. Recibió múltiples ofertas para jugar en la universidad, pero eligió Georgia Bulldogs, quedándose cerca de casa y bajo la dirección de Tom Crean, entrenador que había trabajado con Dwayne Wade y Víctor Oladipo, 2 jugadores con habilidades físicas similares. Desde su llegada a Georgia, destacó su explosividad atlética. En su primer entrenamiento, su salto vertical se midió en 39.5 pulgadas, algo más de 1 metro. Pero tras semanas de trabajo, lo mejoró a 41.5 pulgadas. En su debut universitario, anotó 24 puntos, 9 rebotes y 4 robos, superando el récord de Dominique Wilkins para el mejor debut en la historia de los Bulldogs. Poco después, se convirtió en el primer jugador de Georgia en anotar 37 puntos en un partido desde 1975. Al finalizar la temporada, Edwards promedió 19 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, ganando el premio al novato del año de la Conferencia del Sureste. Aunque la temporada de la NCAA fue cancelada por la pandemia, Edwards ya había demostrado suficiente talento para ser considerado un prospecto de primer nivel. Sin embargo, su juego aún tenía debilidades. Su eficiencia en el tiro de campo fue del 40% y solo acertó el 29% de sus triples, lo que generó dudas sobre su capacidad como tirador.
También tenía problemas en la selección de tiros, forzando lanzamientos innecesarios, en lugar de atacar el aro con su explosividad. Su visión de juego como pasador aún estaba en desarrollo, y en defensa, su concentración fluctuaba, dejándolo vulnerable en algunas jugadas. Otro factor que generaba incertidumbre fue su actitud relajada. En entrevistas declaró que, si tuviera la oportunidad de jugar en la NFL, dejaría el baloncesto, lo que cuestionó su compromiso con el deporte. A pesar de estas dudas, su talento era demasiado evidente para ser ignorado. Los Minnesota Timberwolves lo seleccionaron con la primera elección del draft de 2020, confiando en que Edwards sería la pieza clave para el futuro de la franquicia. Cuando finalmente comenzó la temporada 2021, tras una larga pausa por la pandemia, Anthony Edwards demostró que Minnesota había tomado la decisión correcta. Si te está gustando el video, déjame un super like. Desde su llegada a la NBA, Anthony Edwards dejó claro que su combinación de velocidad, manejo de balón y capacidad de anotación lo convertirían en una de las mayores amenazas ofensivas de la liga. Con su explosivo primer paso y habilidad para finalizar con ambas manos, enfrentarlo en situaciones de 1 contra 1 era un desafío para cualquier defensor. Su versatilidad lo hacía impredecible, pudiendo atacar el aro, lanzar desde media distancia o ejecutar su característico paso atrás. En su temporada de novato, Edwards promedió 19 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias por partido, terminando segundo en la votación al novato del año, detrás de LaMelo Ball. Más allá de sus números, su personalidad segura y carismática lo hicieron una figura popular en la NBA, atrayendo la atención tanto por su talento como por su autenticidad. Antes de su segunda temporada, Edwards siguió desarrollándose físicamente. Ahora con 1.98 metros de altura y una envergadura de 2.06 metros, su juego evolucionó para aprovechar aún más sus atributos físicos. Su eficiencia ofensiva mejoró notablemente, elevando su porcentaje de tiro efectivo del 49 al 53%, reflejando mayor precisión en sus lanzamientos. Con promedios de 21 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, Edwards fue clave para que los Timberwolves volvieran a los playoffs por primera vez en 4 años, siendo apenas la segunda ocasión desde 2004 en que la franquicia llegaba a la postemporada. En su debut en playoffs contra Memphis Grizzlies, anotó 36 puntos con 6 asistencias, guiando a Minnesota a una victoria en el primer juego de la serie. Aunque los Wolves fueron eliminados en 6 juegos, Edwards fue su mejor anotador, con 25 puntos por partido y más del 40% de acierto en triples, demostrando que su talento se hacía más evidente en los momentos de mayor presión. El éxito de Edwards impulsó a la directiva de los Timberwolves a tomar una decisión audaz. Con varias selecciones de draft a su disposición, la franquicia optó por intercambiar varios activos para incorporar a Rudy Gobert, con el objetivo de fortalecer su defensa y potenciar el rendimiento del equipo mientras Edwards aún estaba bajo su contrato de novato. Durante su tercera temporada, Edwards asumió el liderazgo del equipo, a pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes del plantel. No solo se convirtió en la principal referencia ofensiva de los Timberwolves, sino que su mentalidad competitiva elevó la intensidad del equipo. Con 24.6 puntos por partido, fue el máximo anotador de Minnesota y su impacto le valió su primera selección al Juego de Estrellas. Pero Edwards guardó lo mejor para los playoffs. En la serie de primera ronda contra los Denver Nuggets, estableció un récord de franquicia al anotar 41 puntos en el segundo juego, superando la marca de Sam Cassell para la mayor cantidad de puntos en un partido de postemporada. Luego, en el tercer juego, anotó 36 puntos, uniéndose a Kobe Bryant como el segundo jugador con más partidos de 30 puntos en playoffs antes de los 22 años. Su impacto en la serie continuó con 34 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en el cuarto juego, donde lideró a los Wolves a una victoria en tiempo extra. Aunque Minnesota cayó nuevamente en la primera ronda, Edwards fue el máximo anotador de la serie con 31 puntos por partido, demostrando que su juego se elevaba cuando más importaba. Mientras el mundo criticaba el traspaso de Gobert, que afectó el funcionamiento ofensivo del equipo, Edwards demostró que su crecimiento estaba por encima de cualquier obstáculo, consolidándose como una de las estrellas ascendentes de la NBA. En su tercer año, el joven escolta no solo mantuvo su explosividad ofensiva, sino que mostró madurez y control del juego, mejorando sus decisiones en ataque. Su impacto trasciende las estadísticas, influenciando la energía del equipo, elevando el nivel de sus compañeros y estableciendo una mentalidad competitiva en Minnesota. La temporada 2023 marcó un punto de inflexión para los Minnesota Timberwolves y para Anthony Edwards, quien se estableció como una de las figuras más dominantes de la NBA. Con 56 victorias en la temporada regular, el equipo logró su segundo mejor récord en la historia de la franquicia, mientras que Edwards elevó su juego a otro nivel, promediando 26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Su impacto en los playoffs fue aún más impresionante.
En la primera ronda contra los Phoenix Suns, lideró a todos los anotadores con 31 puntos por partido, mostrando una eficiencia extraordinaria, con 51% en tiros de campo y 44% en triples. Además, encabezó al equipo en asistencias y robos, disipando cualquier duda sobre su capacidad defensiva y de creación de juego. Minnesota barrió a Phoenix, logrando su primera victoria en una serie de playoffs en 20 años. Edwards también superó a Kevin Garnett en la historia de los Timberwolves, convirtiéndose en el jugador con más partidos de 30 puntos en playoffs, con un total de 8. En la segunda ronda contra los Denver Nuggets, Minnesota tomó ventaja con 2 victorias iniciales. Pero Denver respondió con 3 triunfos consecutivos, dejando a los Wolves al borde de la eliminación. En el juego 6, Edwards lideró a todos los anotadores con 27 puntos, mientras que la defensa del equipo fue clave, acumulando 9 robos, 3 de ellos de Edwards. Minnesota ganó 115-70, forzando un juego 7. En el partido decisivo, Edwards tuvo dificultades ofensivas, pero su defensa fue fundamental para cerrar la serie. Con esta victoria, Minnesota avanzó a las finales de conferencia por primera vez en 20 años, enfrentando a los Dallas Mavericks. A pesar de las actuaciones estelares de Luka Doncic y Kyrie Irving, los Mavericks eliminaron a los Timberwolves. Sin embargo, Edwards capturó la atención de toda la NBA, consolidándose como una superestrella con su confianza, números espectaculares y momentos memorables. Con la confianza ganada en la última postemporada, Edwards entró en la temporada 2024-2025 como el líder absoluto de Minnesota. Desde el inicio, su impacto fue evidente, registrando actuaciones dominantes y elevando aún más sus estadísticas. Con 27.6 puntos, 5.7 rebotes y 4.5 asistencias por partido, se convirtió en el máximo referente ofensivo del equipo. Su porcentaje de triples aumentó a 39.5%, mientras que su eficiencia en tiros de campo se mantuvo en 44.7%. Minnesota cerró la temporada con 49 victorias, asegurando otro boleto a los playoffs. Edwards nuevamente fue la piedra angular del equipo, mostrando un nivel aún más alto en la postemporada, y guiando a los Timberwolves hasta su segunda final de conferencia consecutiva, donde enfrentaron a Oklahoma City Thunder. A pesar de una serie competitiva, Minnesota fue eliminado en 5 juegos, con Edwards dejando otra actuación memorable. Aunque su producción ofensiva bajó en algunos partidos, su impacto en el juego fue innegable. En la serie contra Oklahoma City, Edwards fue limitado a menos de 20 puntos en 3 de los 5 juegos, lo que afectó el rendimiento del equipo. Tras la eliminación, Edwards declaró que trabajará más duro que cualquier otro jugador en la liga para llevar a Minnesota al siguiente nivel. Su compromiso con la mejora es evidente, y con apenas 23 años, sigue siendo una de las estrellas más prometedoras de la NBA. Minnesota ha encontrado en él a su pieza fundamental para el futuro, y si sigue mejorando, no hay duda de que su legado en la liga será aún más grande. Anthony Edwards ha demostrado ser mucho más que una promesa. Es una superestrella en ascenso que ha redefinido el juego en Minnesota. Desde su difícil infancia hasta convertirse en el líder indiscutible de los Timberwolves, su evolución ha sido marcada por sacrificio, trabajo duro y determinación. Con cada temporada ha perfeccionado su ofensiva, mejorado su eficiencia y mostrado una mentalidad competitiva que lo distingue de otros jugadores. Si sigue en esta trayectoria, no hay duda de que su impacto en la NBA será aún mayor. ¿Crees que Anthony Edwards ya se ha consolidado como la nueva cara de la NBA? ¿O aún tiene un escalón más por subir en su carrera? Déjamelo en los comentarios y dime qué opinas sobre su impacto que están teniendo los Minnesota Timberwolves y su futuro en la liga. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar un tremendo like si quieres más historias sobre jugadores que están marcando una nueva era en el baloncesto. Y ahora, para cerrar, lo mejor de Anthony Edwards en acción, disfrútalo.